están presentes. Es un placer para mí. Cualquier cosa que no entiendan de las palabras que puedo usar, me pueden escribir por chat. Eh, Muchas gracias, Jenny, por la invitación, estoy muy agradecida. Me parece súper interesante lo que están haciendo y la verdad que es para mí un gran honor estar acá. Yo les comentaba a Reggiani antes de comenzar que mi experiencia es sobre todo en el manejo conservador desde hace ya varios años. A ver si pueden ver. ¿Se ve correcta la pantalla? En el manejo conservador del túnel cubital, yo trabajo en equipo con una cirujana de mano, que es la doctora Adriana Pemov. Tenemos un gran caudal de pacientes que son músicos y en los cuales, tanto como los atletas, siempre es conveniente hacer un intento de la rehabilitación conservadora antes de llegar a quirófano, antes de hacer una cirugía, por el tiempo que tienen que permanecer fuera de su actividad y las posibles consecuencias que pueden tener que no son buenas. Entonces, dentro de ciertos criterios, tratamos de manejar la mayoría de nuestros pacientes de modo conservador. En líneas generales, bueno, las neuropatías tienen mecanismos locales que pueden ser compresiones mecánicas. Eso va a producir una isquemia intraneural. Puede existir, si esa compresión persiste, una ruptura de la barrera hematoneural, lo que va a conllevar una desmielinización progresiva. Al pasar el tiempo, esto genera impulsos ectópicos, son impulsos nerviosos, impulsos eléctricos dentro del recorrido del nervio, y generalmente en todos los nervios periféricos hay una distribución característica para cada uno. Esto es en líneas generales para las neuropatías y eso es el mecanismo de producción de los síntomas que luego vemos en nuestros pacientes. ¿Cómo se presentan nuestros pacientes con neuropatías? Bueno, este tipo de patologías son causas comunes de dolor crónico. Muchas veces recibimos pacientes que no tienen alteraciones motrices, pero sí tienen dolores que van evolucionando en varios meses. Cuando afectan la parte motriz, causan debilitamiento y pérdida de la función. Nuevamente, esto tiene que ver con la distribución específica en referencia a la inervación. Pueden causar desde un dolor muscular hasta llegar a la atrofia, desde parestesias intermitentes hasta adormecimiento constante. Y pueden presentarse de modo agudo, en un trauma o en una situación puntual, transitorio, es decir, pueden dentro de la evolución de otra patología, como por ejemplo una fractura, una cirugía tendinosa, presentarse de modo transitorio y luego desaparecer, o asociarse a un trauma de modo tardío. Por ejemplo, luego de una inmovilización prolongada en determinada posición, puede comenzar a aparecer una neuropatía. La verdad es que cuando hablamos del manejo conservador, hablamos de compresiones que tienen una evolución crónica en nuestra experiencia. Y para nosotros es importante comprender todo ese proceso y tener una guía de evaluación con estos pacientes que no involucra solamente la semiología de ese nervio en particular, del nervio cubital. Entonces, primero hay un continuo de cambios neurales que se da a nivel celular y a nivel histológico, donde lo podemos ver en un microscopio. Pasa desde la ruptura de la barrera hematoneural, hay un engrosamiento del tejido conectivo que envuelve tanto las fibras individuales como los fascículos y al nervio en sí mismo. De persistir este engrosamiento del tejido conectivo puede causarse una desmielinización localizada o difusa, dependiendo de las zonas de compresión, y eso en el tiempo puede llevar a una degeneración axonal.
Los síntomas que acompañan a cada uno de estos cambios a nivel histológico es, al principio, el comienzo, lo más leve, una parestesia o dolor intermitente, o pueden coexistir ambos. A partir de los cambios en el tejido conectivo, puede generarse también una debilidad, pero ya de ser intermitente pasa a ser persistente, tanto la parestesia como la debilidad. Y una vez que encontramos la degeneración axonal en este circuito, en este continuo de cambios neurales, lo que vamos a ver sintomáticamente es entumecimiento o atrofia muscular. Para eso, lo que vamos a guiarnos también semiológicamente es, en la primera etapa, a partir del uso de maniobras provocativas, que pueden ser maniobras de tensión, el Tinel, o de compresión, podemos encontrar positivas este tipo de maniobras en la primera etapa. En la segunda etapa, los test de sensibilidades, vamos a encontrar que los umbrales son anormales, es decir, que hay una latencia hasta que el paciente refiere sentir los estímulos que le aplicamos, o, por ejemplo, con la evaluación de monofilamentos, solamente encontrar respuesta a aquel más grueso. Ya en la tercera etapa, donde el cambio está instalado, la sensibilidad de 2 puntos es completamente anormal, o en gran parte anormal. En este punto es importante tener este tipo de parámetros en la evaluación inicial para tener un punto de partida y poder comparar con la evolución del tratamiento y el resultado final. Más allá de la evaluación sensitiva del nervio, nosotros evaluamos al paciente en relación a su postura. Y lo que podemos ver, encontrar en la mayoría de ellos, es que esa posición en la que pasan mucho tiempo en el día, que puede ser frente a una computadora, frente a una laptop o usando un instrumento de música, generalmente es una posición que es viciosa, que es anormal, que es bloqueada, que no le permite cambiar fácilmente de esa posición, ¿sí? Mucha cifosis, la cabeza en antepulsión. Esto va a generar un aumento de longitud, que el trapecio medio e inferior estén más largos. Los que acortan su longitud son esternocleidomastoideo, serrato anterior, pronador redondo, escalenos y el pectoral menor. También puede acortarse el pectoral mayor. A nivel del plexo y del recorrido de los nervios periféricos, esto va a generar un aumento en la tensión, o hasta puede llegar, por esta disminución de la longitud, este acortamiento de los músculos, una compresión nerviosa en determinados puntos. Por ejemplo, se puede generar túnel carpiano, túnel cubital, antebrazo, en el antebrazo la compresión del nervio mediano por el pronador redondo, o una compresión del nervio radial en el antebrazo, que va a dar sintomatología sensitiva, y del plexo braquial se puede dar una inflamación en aquellos pacientes que presentan una actividad reiterativa con su brazo. Bien. Ahí sigo, ¿eh? Esta es la relación directa que hay entre ese acortamiento muscular y el aumento de la tensión o compresión nerviosa en esos nervios en particular. En ambos casos, tanto en el estiramiento, en el alargamiento de los músculos, como en el acortamiento, ya la relación longitud-tensión está alterada y eso genera una debilidad muscular. Aún en aquellos músculos que están cortos no pueden trabajar en contracción con la misma fuerza que lo harían si estuvieran en una longitud óptima. Entonces va a presentar una debilidad muscular del trapecio medio inferior, del serrato anterior, lo que contribuye a este círculo vicioso de los hombros redondeados o la antepulsión de la escápula, y genera una demanda muscular excesiva en el trapecio superior y en el angular del omóplato. Esto es lo que se conoce como síndrome postural cruzado,
donde vemos los músculos que están cortos, los que están largos, los que están hiperactivos, y es fácilmente relacionable a entender un poco por qué puede aumentar la tensión o la compresión en los nervios periféricos de lo que sería el miembro superior. Esta es una trampa china y es un poco lo que creemos que sucede muchas veces con el nervio cubital. Cuando está en tensión, genera una compresión a partir del aumento de longitud de las fibras conectivas. Recordemos que los nervios no son elásticos, no tienen la capacidad de elongarse, sino que pueden deslizarse o tolerar tensiones, pero no tienen la capacidad de ser elásticos. Entonces, cuando están en tensión, reciben compresión del tejido conectivo circundante. Y es fácil entender que un nervio largo, como el cubital, que da pocas ramas a proximal, y la mayoría de sus ramas las da distal, en la mano, pueda recibir ese aumento de tensión, y principalmente ¿dónde? En el codo, en el canal epitrócleo olecraniano, y también a nivel de su paso por la axila. Si pensamos en este síndrome postural cruzado, si pensamos en la postura repetitiva de aquellos que trabajan con laptop o con computadora de escritorio, si pensamos en una persona que realiza movimientos repetitivos de muñeca con el codo en flexión, se nos hace un poquito más fácil viendo este esquema, donde aislamos al nervio cubital del resto de los tejidos, en cómo es solicitado desde distal, tensionado repetitivamente y tensionado constantemente el nervio cubital, que de los 3 nervios que llegan a la mano, es el que tiene menos ramas a proximal y menor anclaje a todo ese tejido conectivo. Es el que tiene la mayor capacidad de recibir este llamado constante, esta tensión. Y a veces nuestro funcionamiento nos genera una mala pasada, porque no todo es nervio en la vida, y para nosotros es muy importante comprender el papel del dolor miofacial en la presentación del cuadro clínico. Y por ejemplo tenemos los puntos gatillo del pectoral mayor, cuya irradiación del dolor típica es en el territorio del recorrido del nervio cubital, y también en su territorio de inervación. La verdad es que es interesante si podemos hacer un diagnóstico diferencial si ese dolor se ocasiona por compresión del nervio cubital o se ocasiona por estos puntos gatillos presentes en el pectoral mayor. Nosotros lo hacemos de rutina, descartar que el dolor o las parestesias que presenta el paciente no sean a causa de estos puntos gatillos. Y en muchos pacientes encontramos la presencia, y el tratamiento de los puntos gatillos genera un gran alivio. Este es un artículo que es una delicia total, porque tiene que ver con reaprender, con la manera en la que ya lo sabemos mirar, bueno, darle la vuelta, mirarlos de otro lado y tratar de aprender nuevamente a entender cuál es el mecanismo, cómo podemos diagnosticar y cómo podemos manejar las neuropatías por atrapamiento. Y tener en cuenta también que siempre asociamos la nocicepción con el dolor, es decir, que una causa mecánica, química, local, es la única o la principal generadora del dolor. Cuando podemos ver la naturaleza multidimensional del dolor y todo el circuito que genera una anoxa, que puede ser un apoyo continuo sobre el antebrazo, que permita, o que, perdón, que provoque la compresión por apoyo del nervio cubital, o un movimiento repetitivo que provoque una tensión repetida en el nervio cubital, y no quedarnos solo con eso, sino con toda la cascada de reacciones, todos los mediadores químicos que van a participar en la raíz dorsal del ganglio, que van a ir hacia el sistema nervioso central, y ser capaces de entender que no solo es la inflamación a nivel local, sino que va a pasar también esta misma señal de dolor y de inflamación
va a generarse en el ganglio de la raíz dorsal, eso va a activar la glía, y eso genera diferentes activaciones, a su vez, en áreas corticales y subcorticales. Esta es otra masterclass en paper, que son artículos que no son nuevos, pero son conceptuales. Y la verdad es que uno puede sacar mucha información para su práctica diaria, y sobre todo cuando tenemos un ámbito reflexivo de lo que hacemos en el día a día, este tipo de artículos ayudan un montón. Entonces, teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar con dolor disestésico, una distribución aproximada al dermatoma, porque lo que se vio es que no siempre responden las parestesias y el dolor al dermatoma exacto que conocemos. Puede irradiarse a otras áreas, o puede encontrar un área mayor o menor a la correspondiente a ese nervio periférico. Puede presentarse dolor profundo, ¿sí? Que el paciente no sabe localizarlo, que no lo encuentra cuando lo presiona, que no lo encuentra cuando lo provoca, pero cuando lo describe es un dolor profundo. Pueden presentarse calambres. Estos síntomas profundos son aproximados también al miotoma o al recorrido del tronco nervioso. Y lo más probable es que este paciente que viene con un dolor crónico ya haya adoptado algunas posturas antálgicas para sacar tensión de esa zona. Y en el caso de la tensión en el codo, la manera más fácil de compensar es con la antepulsión y la rotación interna del hombro. Si hay alguna palabra que no entienden, me escriben. Esto nos va a generar una disfunción del movimiento activo al momento que el paciente ejecuta una acción. La persona se mueve, quiere hacer deporte, quiere tocar un instrumento o quiere lavarse los dientes, pero también nos genera una disfunción en el movimiento pasivo, porque cuando nosotros queremos elongar, queremos movilizar, vamos a encontrar restricciones que ya están instaladas y que son de naturaleza protectiva. Con lo cual también desandar ese camino es un poco el objetivo de la rehabilitación. En aquellos pacientes que tienen una larga evolución, el dolor puede comportarse como si tuviera vida propia, porque el paciente adopta estrategias para que no le duela, como la antepulsión del hombro, y eso genera un aumento de tensión desde proximal a distal. Entonces mueven menos la muñeca, pero por esa tensión desde el hombro y desde la columna cervical, se vuelven a producir los síntomas. Entonces el paciente dice, yo modifiqué la altura del teclado, o yo modifiqué el peso de lo que cargaba, o yo modifiqué mi silla, pero el dolor vuelve y aparece en momentos que antes no aparecía. O aparece cuando estoy acostado, o aparece cuando estoy manejando. Entonces eso es interesante desde el discurso, desde la palabra, poder acompañar y explicar qué relación tiene ese dolor, que parece como si tuviera vida propia, con las estrategias para evitar el dolor y para evitar la tensión que adoptó el paciente al pasar el tiempo. Hay mecanismos neurobiológicos que se van a despertar, ¿sí? Como por ejemplo la sensibilización de receptores de tejido nervioso. Esto tiene que ver con la disestesia, esto tiene que ver con la hiperestesia, e incluso en aquellos pacientes con dolor más agudo tiene que ver con la alodinia. La formación de sitios de impulsos anormales. Hay veces que los pacientes nos refieren fasciculaciones. En reposo, en vez de generarse el impulso nervioso para lograr el movimiento activo, se generan impulsos que son ectópicos, y a veces desde la misma membrana, desde una vaina de mielina del nervio, y no desde la corteza. Eso se puede ver en el electromiograma. Si este cuadro es largo, persiste y genera también mucha repercusión, tiene mucho impacto en la vida del paciente o de la paciente, esto puede generar una sensibilización central. Es decir, que ya el solo hecho, por ejemplo, de hablar del tema genera el dolor. Ya no es a nivel local o por un movimiento, por una postura que el dolor se genera, sino que ese dolor que tiene este circuito que va de lo periférico a lo central,
y que se instala en la corteza, genera que cualquier chispazo desate un incendio. Yo les hablo mucho a mis pacientes sobre que el dolor es un mecanismo de alarma que tiene el cuerpo para prevenir daños, y que es como una alarma que ponemos en nuestra casa para que no nos roben. Pero esa alarma, en vez de prenderse cuando alguien rompe la ventana, en vez de accionarse en el momento que se rompe un vidrio, se enciende cuando un pajarito se apoya en la ventana. Y muchas veces frente a estímulos que no son dañinos, por ejemplo, pelar una fruta, eso no va a romper un nervio, no lo va a inflamar, lavarse los dientes, no tienen daño, pero sensibilizan no solo el movimiento, sino a nivel del sistema nervioso central. Hay una disfunción de la conducción del impulso, esto también se puede ver en electromiograma, y eso tiene que ver, forma parte de lo que es la neuromatrix, entender el dolor nervioso que tiene causas múltiples, o sea, es multicausal y también es multidimensional, va a afectar varias dimensiones y no solamente el movimiento o la sensibilidad o el dolor local por compresión. Entonces, entender que el cerebro no es un receptor pasivo del dolor, sino que tiene un papel muy activo, que se van a activar áreas asociadas a la percepción sensitiva, pero también a las emociones, a la atención, a la cognición y a la planificación motriz. Esto, cuando yo lo voy diciendo, voy viendo a mis pacientes con respecto a la dificultad para comprender algunas consignas en cuanto a cuántas veces por día tienen que hacer los ejercicios, cuando el dolor es crónico, la parte cognitiva se altera mucho porque es un dolor constante, el dolor neurítico suele ser un dolor constante y suele ser muy predominante en el día a día. Y en cuanto a la planificación motora, también, porque por ejemplo para elevar el brazo, en vez de hacer una secuencia normal, de mover primero la mano y en la última parte recién activar el hombro, el movimiento se inicia desde el hombro y torpemente genera una elevación del miembro superior. Esta teoría de la neuromatrix va a explicar parcialmente por qué algunas condiciones psicosociales influyen en la evolución. Y es parcial porque, bueno, siempre cuando hablamos de multicausa y multidimensión, no hay una teoría que pueda encontrar todas las respuestas al mismo problema. Entender las distintas áreas cerebrales que se van a activar con las distintas emociones, esto es muy gráfico, ¿sí? Y que a veces está manejando la consola alegría, y a veces el enojo, y a veces el temor, y frente a esas emociones que también se ven totalmente implicadas en este cuadro doloroso, poder como terapeutas acompañar a nuestros pacientes y tratar de interpretar ese momento que por ahí nuestro paciente no es aprensivo a lo que nosotros le proponemos, o no es un depresivo que no quiere colaborar, o no es un enojón que no quiere recibir las indicaciones de un profesional, sino que puede estar activando diferentes áreas que tienen que ver con sus emociones y mezclando un poco la sintomatología con lo propio del paciente. Bueno, frente a todo esto, nunca es suficiente con una sola estrategia, pero es fundamental no dejar de lado, dentro de lo que es la comunicación al paciente, la educación sobre lo que es el dolor, porque al paciente le sirve mucho estar en control de ciertas situaciones. Y la información es poder. Cuando yo voy explicando, aunque en una sesión que yo planifique, hagamos 3 ejercicios, poder usar el resto de la sesión o el mientras tanto de la indicación de ejercicios o de movilizaciones para explicar qué es lo que está pasando y por qué tiene esta repercusión, o por qué es intermitente, o por qué aumenta en determinada posición o en determinada situación de vida. Eso les va dando también herramientas para poder ir generando un ambiente más propicio para evolucionar positivamente. Usamos imaginería motora graduada,
usamos una secuencia de visualización, imaginería y terapia del espejo. En algunos casos hay pacientes que requieren un abordaje complementario de terapia cognitiva conductual, no lo hacemos nosotros, lo hacen psicólogos, y sí invertimos bastante tiempo en lo que es la educación en neurociencia, sobre todo con respecto al dolor y sobre todo basándonos en la línea de trabajo de Lorimer Moseley y David Butler, todo lo que es explicando el dolor. Muchos de nuestros pacientes tienen la indicación de leer el libro y lo vamos comentando a medida que van evolucionando. A mí la anatomía y la histología me encantan, todo lo que es ciencias básicas, la verdad que disfruto de volver a estudiar y de volver a ver. El nervio es un tejido continuo, que está organizado en fascículos, jerárquicamente, fascículos más grandes, fascículos sensitivos, motrices, hay aferentes, hay eferentes. Pero básicamente la parte que nos importa es entender que es un tejido continuo. Entonces, por más que la noxa principal o inicial esté en un punto, durante todo el recorrido de ese nervio periférico pueden existir diferentes manifestaciones. Está compuesto de axones sensitivos y motores, y el tejido conectivo sirve de contención, sirve para mantener esa organización, pero también sirve de protección ante los múltiples movimientos y posiciones del miembro superior. Tenemos muchísima variedad de ángulos, de ejes, de movimiento en lo que es el cuadrante superior, y el tejido conectivo, la fascia, que circunda a los troncos nerviosos, les sirve de protección para limitar tensiones. Si lo pensamos como si fuera una casa, el nervio es un cable, y muchas veces para que un cable llegue de un punto a otro y no tenga tensión y no tenga fricción con sillas o con muebles o con la gente que va caminando dentro de nuestra casa, usamos un conducto de plástico que se llama tapacable en Argentina, que se adhiere a la pared, el cable pasa por ahí tranquilo y le ponemos una tapita y lo cubrimos. Lo que suele suceder con estos pacientes posturalmente es que ese tapacable se despega de la pared y el tejido conectivo, en vez de estar sosteniéndole y dándole protección al cable, empieza a colgar desde ese cable, ¿sí? Entonces, el cable que tendría que estar tranquilo, flojito, empieza a cargar con la tensión de lo que le tendría que brindar protección y sostén. Y ese es un poco el enfoque que nosotros le damos al tratamiento. Bueno, composición colágena de las fibras del endoneuro. El perineuro es especialmente importante porque tiene capas concéntricas y es el principal modulador de las fuerzas tensiles y compresivas. ¿Se acuerdan cuando les mostré recién la trampa china? Bueno, ese sería el perineuro. Es mayor en las articulaciones, toma más cuerpo, y en la unión neuromuscular, donde esa fibra nerviosa desemboca en la fibra muscular, se hace continuo, no desaparece. El epineuro es un tejido conectivo denso, de colágeno 1 y 3, sobre todo el colágeno 1 es el que tiene los tendones también, y el que tiene los ligamentos. Contiene algunas fibras elásticas y tejido adiposo. Va a permitir el deslizamiento con el resto de las estructuras que están rodeando al nervio, y va a tener continuidad con la dura madre, ¿sí? Con la membrana meningia externa. Y si seguimos metiéndonos en un poquito de la estructura, este gráfico a mí me parece espectacular, porque cuando nosotros hablamos de antipulsión de la cabeza, de rectificación cervical, de cómo se acerca el mentón a la horquilla del esternón en esta posición que nos sentamos a mirar, a leer, a escribir en computadora, o los que tocan instrumentos, ¿sí? Cómo la antepulsión y el tilt anterior del omóplato, es decir, no solamente se va en antepulsión, sino que rota hacia adelante de la escápula, todo eso va a generar tensión en este paquete nervioso y vascular. Muchas veces no hay síntomas vasculares, pero sí hay síntomas de compresión nerviosa. Puede ser un opérculo torácico o puede no ser un opérculo torácico, pero estar ejerciendo tensión igualmente. Y siempre que yo tensiono de un lado, como el nervio no es elástico,
va a traccionar a ese nervio y le va a dar también más tensión a distancia. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo cadavérico sobre el deslizamiento del nervio cubital en diferentes posiciones del codo, de la muñeca, y con antepulsión provocada por un soporte en el cadáver. No lo hicimos con el cadáver parado, lo hicimos con el cadáver acostado, boca arriba, por obvias razones, y lo que pudimos ver es que cuando más trayecto de deslizamiento tiene el nervio cubital es cuando se trabaja la movilidad de la muñeca. Que volvamos a ese esquema donde estaba el nervio cubital solito hasta que ingresaba al antebrazo y empezaba a emitir ramitas. Entonces, no se mueve tanto con la movilidad del hombro, pero sí se mueve mucho con la movilidad de la muñeca. Ahí tenemos un esquema donde ya podemos pensar un poquito más en la fascia, en las cadenas anteriores, en los rotadores internos de hombro, cómo pueden contribuir a generar mayor tensión aproximal y que eso le permita a ese nervio cubital, perdón, le complique moverse en el canal epitróqueo olecraniano libremente. Esa es un poco la idea principal. Es el nervio radial que tiene otro recorrido. Propiedades biomecánicas propias de los nervios. Estiramiento moderado, muy poquito se pueden estirar. Deslizamiento, sí, se pueden deslizar. Y estos son los test de tensión que conocemos para el nervio mediano. Y hay dos tipos de ejercicios. El primero, el de arriba, tiene que ver con poner en tensión. El segundo tiene que ver con los ejercicios de deslizamiento nervioso, ¿sí? A generar un tipo de movimiento que es como pasar un hilo dental o flossing. Y para eso estas son las posiciones máximas. Esto en un paciente sintomático no lo podemos hacer, pero son las posiciones máximas. En el medio podemos encontrar un montón de etapas que podemos ir modulando tanto el estiramiento, o sea, la tensión del nervio, como el deslizamiento. Y el tejido nervioso, que es continuo, que está organizado jerárquicamente, que está rodeado de tejido conectivo, también es mecanosensible. Es decir, es sensible al movimiento que puede ser compresión, fricción, puede ser tensión, puede ser estiramiento. También biológicamente, a partir del movimiento, se puede promover la regeneración del tejido, se puede promover una mejora del funcionamiento, porque va a responder a estímulos mecánicos. Y para nosotros es fundamental examinar el tejido no nervioso, músculo, fascia, tendones, postura, piel, para entender si las disfunciones que tiene una causa musculoesquelética puedan tener un tratamiento orientado a su causa y no quedarnos con el síntoma que emerge como la punta del iceberg, sino poder abarcar un poco esta causa que está ocasionando la disfunción. ¿Qué influencia tiene la fascia? Bueno, lo que sabemos es que tanto en su plano superficial como profundo la fascia es continua, y esto sería un esquema de la dirección de las tensiones de la fascia en el miembro superior. Acá lo que tenemos es la fascia anterior. ¿Sí? Y fíjense cómo encontramos también una línea que es mayormente diagonal desde la base del cuello en la cara anterior hacia los dedos cuarto, quinto. Podemos ver, son esquemas que a mí me gusta porque uno lo ve y puede pensar en el paciente, y es un pasaje rápido de la teoría a la práctica. Las fuerzas se transmiten entre segmentos. Siempre funcionamos en cadena y cada eslabón tiene una función. Existe un continuo y el sitio de dolor puede estar a distancia donde está la restricción o la alteración o la inflamación. Esto es lo que nos explica un poco la fascia, que al ser continua, si yo tengo muchísima tensión en pectoral, puede ser que el síntoma no lo tenga en el pectoral, sino que lo tenga en la palma de la mano o en el borde cubital de la muñeca. El tejido conectivo se altera, tiene la propiedad de cambiar su composición colágena, tiene la capacidad de reorganizar sus fibras en función a la demanda mecánica que tenga.
Y eso tiene mucha importancia tanto en entender por qué duele o por qué restringe el movimiento, como en el tratamiento. Y los test y los ejercicios de neurodinamia que nosotros usamos, en general se pueden definir como movimientos activos o pasivos enfocados en restaurar la capacidad del tejido nervioso para tolerar las fuerzas normales, tanto tensiles como compresivas y de fricción, durante las actividades de la vida diaria y profesionales. Es muy interesante porque en un momento cuando aparecieron, ahí a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, fue como un boom, porque además de deslizar tendones, podemos deslizar los nervios, y aún hoy hay un halo creemos que realmente nos van a solucionar el problema de la sintomatología nervio periférico, y en realidad, bueno, es súper importante poder revisitar la bibliografía y entender que no se recomienda su aplicación frente a sintomatología aguda de nervio periférico, porque irrita a ese nervio periférico, que ya sabemos que es mecanosensible, que ya sabemos que tiene la capacidad de generar impulsos ectópicos, y muchas veces no resultan en la solución, sino que nos pueden agregar un problema nuevo o aumentar la intensidad del problema existente. Esta es la posición de máxima tensión del nervio cubital. Yo les invito a todos los que están, a todas las que están detrás de la pantalla, a que generen esta posición, ¿sí? Hacia atrás, es como esconder, la palma de la mano mira hacia arriba, la flexión del codo la van a realizar en un máximo, y lo que es importante es que controlen bien, con un espejo, con la otra mano, de no elevar el hombro, que el codo se encuentre por debajo. Y experimentar qué se siente cuando lleva la cabeza hacia el lado contrario. Esto sería la tensión, el test de tensión. En general no es un test bien tolerado, es un test muy sintomático, aún para aquellos que no presentan sintomatología de túnel cubital. Entonces la verdad es que hay que llevarlo con cuidado. Y me generó mucha simpatía el comentario de un colega chileno, que generó bastantes comentarios en su momento. Esto es del año pasado: si alguien más cree que la neurodinámica está sobrevalorada. Y leer todas las opiniones de los colegas, porque algunos creen que está buenísimo como concepto y que sirve para todo, y otros que no sirven para nada. Y la verdad es que es un recurso más de los tantos que tenemos, y lo más importante de esto es entender un poco su mecanismo de acción, eh, y entender esto de que el tejido nervioso es continuo, y de esa manera lo podemos usar más fácil. Como parte de la neurodinamia indivisible está este libro, que es un recurso buenísimo para trabajar con los pacientes. ¿Mm? Tiene más de 30 años de evidencia científica dentro de lo que es la educación al paciente con dolor y su efectividad. ¿Sí? Lo que va a explicar un poquito es cómo se produce el dolor, cómo actúa el sistema nervioso, qué significado tienen los diferentes síntomas y qué estrategias pueden abordarse. Esto también es cognición, terapia cognitiva, que el paciente pueda entender, y a partir de que puede entender ya no le genera tanta ansiedad o tanta tristeza o tanta preocupación su dolor, porque lo puede poner en un contexto. Nosotros trabajamos muchísimo desde el abordaje postural, y tenemos la oportunidad de algunos pacientes que son músicos instrumentistas poder evaluarlos en el consultorio, mostrarles en el momento cómo están sus ángulos, qué están haciendo. Ustedes imagínense que yo les dije que la antepulsión de la cabeza, el tilt anterior de la escápula, generaban mucha tensión aproximal con ese nervio cubital, y que además el mayor deslizamiento del nervio se daba en los movimientos de muñeca. Haciendo una goniometría a rápido ojo con este paciente, la flexión tiene más de 45, está en los 60 grados la flexión de muñeca, en supinación, el hombro, el cuello, está todo dado para que este paciente pueda presentar sintomatología
de nervio cubital. Y la verdad es que pensarlo como una compresión en un lugar y que sacando el nervio de ese lugar, esta compresión se libera, digo, puede mejorar puntualmente eso, pero nos quedamos con un montón de cosas sin resolver. Y a veces de manera simple, didáctica, con recursos que tengamos a mano y que el paciente pueda copiar como un bloque de yoga, pero también educándolo sobre qué es conveniente, qué es más eficaz, qué es más económico en cuanto a postura, podemos tener resultados muy rápidos. Y fíjense que está prácticamente en el mismo acorde y la posición de la muñeca es bastante diferente. Y de esa manera logramos disminuir la tensión en varios de los puntos donde lo tenía antes. Para poder hacer un diagnóstico, súper importante tener un buen interrogatorio, usar las maniobras provocativas, hacer un testeo sensitivo y evaluar la fuerza muscular. Esto es clave, son cosas que los que estamos en la especialidad de terapia de mano nos esforzamos por registrar, por tener, pero para mí es importante siempre el foco y alejarse un poquito y mirarlo desde diferentes lados. Tratar de establecer la causa, apuntar siempre a la raíz de los problemas, como estos bichitos, y poder brindar un abordaje integral que tenga que ver con la reeducación de la postura y del control neuromuscular. Nosotros usamos mucho terapia manual y sobre todo con la manipulación de la fascia. Parte del programa son estiramientos y elongación, estiramientos musculares que tienen que ver con dar una nueva sensación y una nueva posibilidad de movimiento, y no tanto con elongar como si fueran gimnastas olímpicos. Trabajo con la respiración, porque la posición del diafragma y la excursión del diafragma me van a permitir que mi postura pueda mantenerse en el tiempo, porque una vez que el paciente que está acostumbrado a estar todo cerrado y haciendo respiraciones cortitas y accesorias encuentra en algo tan primitivo como la respiración comodidad, es muy difícil que el organismo no incorpore esa nueva información. Modificación de la actividad, a veces hay que reducir la cantidad de tiempo, hay que reducir la intensidad o la complejidad de lo que hacen y poder hacer un esquema de vuelta progresiva a la normalidad. Hacemos propuestas de modificación de hábitos, no solo posturales, sino de descanso, de sueño, de actividad física, de hábitos que tengan que ver con la hidratación, con la alimentación también. Y tenemos un abordaje del dolor y del estrés que es biopsicosocial, porque como ya dijimos que esto es multicausal, no podemos dejar de lado que estas patologías no emergen cuando están de vacaciones en la playa, aunque se la pasen tocando la guitarra tirados en la arena. Estas patologías emergen en un contexto de estrés, como hemos visto durante el último año y medio. ¿Sí? Y en este abordaje integral es muy importante que podamos formar un equipo entre las diferentes disciplinas que abordamos a este paciente y que no nos sintamos invadidos en nuestras incumbencias, sino que podamos compartir alegremente el trabajo sobre el paciente. Cuando hablamos de pobre control postural, tenemos en cuenta la ergonomía, tenemos en cuenta la ergonomía de sentado en la compu, de sentado tocando la guitarra. Cuando hablamos de evaluación motora, tenemos en cuenta sobre todo los intrínsecos de la mano, ¿sí? Del borde cubital, y la hipotrofia del primer espacio, es algo que yo evalúo siempre, aunque el paciente no refiera a una pérdida de fuerza, tanto con el signo de Froment como visualmente y a la palpación. Y evalúo también la calidad de movimiento. ¿Sí? La disminución de la fuerza, la dificultad. Para mí la evaluación siempre me da un recurso de tratamiento. Yo trato de ser muy práctica en esto para que el paciente lo vea y lo pueda relacionar con algo concreto. Y bueno, esto que no funciona, bueno, tiene la posibilidad de funcionar si le damos una ayuda, como puede ser un trozo de papel, que facilite, y esto es trabajo en plano pobre. En todas las neuropatías que tienen compromiso motriz, comenzamos siempre trabajando en plano pobre. Parece una obviedad, pero todo el mundo se va a los ejercitadores y
se va el trabajo contra resistencia, y cuando nosotros le pedimos fuerza, los que van a actuar son los músculos que tienen fuerza. Los que están débiles se quedan guardados. Entonces siempre al trabajar en plano pobre tenemos la oportunidad de trabajar con el músculo que está debilitado y que no puede completar el rango de movimiento. ¿Se acuerdan el test de neurodinamia del cubital, que es acá arriba, con mucha flexión de codo, con con pronación, con extensión de muñeca, y acá arriba? Bueno, este es un ejercicio de deslizamiento modificado, que es el inicial, el que menos tensión provoca. Si lo alcanzan a ver, o si lo ven bien, es una rotación de la punta de los dedos hacia el pecho. Es muy importante que no eleven los hombros, porque cada vez que elevan los hombros, ahí le libera un poco de tensión. Entonces no va a trabajar tanto a nivel distal. En la extensión, en la posición de la plegaria, giran hacia adentro y vuelven. Nuevamente le pido que lo hagan ustedes en el lugar donde estén, y que traten de experimentarlo antes de indicarlo, para ver lo que se siente, dónde se distribuyen los síntomas, o dónde se distribuye la sensación de estiramiento, de tensión. Y esto se hace siempre sin provocar ni parestesias, ni dolor, ni pinchazos, solamente una ligera sensación de tensión. Cuando hay debilidad de los intrínsecos de la mano, yo básicamente uso variaciones de lo que es esta órtesis, que es un doblador de nudillos de súper fácil uso, que puede usarse todo el día, que puede usarse sin interrumpir las funciones y las actividades de la vida diaria, y que lo que encuentro es que provoca una gran adherencia de los pacientes al uso. El tratamiento de los puntos gatillos, como les mencioné: presión intermitente, 12 a 15 repeticiones sobre el punto. Hay una página que se llama triggerpoint.net, que tiene todos los puntos gatillos del cuerpo. Está un poco discutida en la evidencia científica, pero creo que tiene un poco que ver con cómo buscamos que aparezca esa evidencia. Eh, Tampoco es una verdad indiscutible, ¿sí? Y hay pacientes que los tienen a los puntos gatillos, y hay pacientes que no. Otra manera de abordarlo puede ser la punción seca, que toma los mismos puntos gatillos de Travell y Simmons, pero nosotros usamos presión intermitente, 12 a 15 repeticiones. Luego de eso se hace un estiramiento, que puede ser a nivel local, solamente estirando el tejido conectivo, y se puede aplicar frío, ya sea en spray o directo, por unos pocos segundos. El trabajo de estos puntos gatillos se da sobre la unión neuromotora, se da donde hay mayor cantidad de unidades motoras en el músculo. Cada músculo tiene sus puntos gatillos determinados, y la verdad es que yo encuentro en la práctica que esto se repite de manera constante. No es que algunos tienen un punto gatillo, otros, sino que cuando trabajamos estos puntos esto es el punto número 2 del pectoral mayor, encontramos que lo que hace es mostrar la misma distribución de los síntomas del dolor que el paciente siente. Elongamos cadena anterior, escalenos, pectorales, son elongaciones suaves. Primero lo hacemos a un brazo, y después incorporamos ambos miembros superiores, porque esto, si bien va a repartir un poco la tensión, va a generar mayor tensión de toda la cadena anterior que si trabajamos con un solo brazo, y somos progresivos en ir incorporando este tipo de elongaciones. Le proponemos al paciente, como les dijimos antes, estas correcciones posturales, ¿sí? Le mostramos qué nos parece que puede mejorar, le damos un par de inputs en lo propioceptivo, y tratamos de que el paciente pueda experimentar cómo funciona mejor cuando está más alineado. Algunos recursos caseros, sobre todo en pandemia, un apoyapiés de papel higiénico puede funcionar, y cómo algunos pacientes persiste, por ejemplo, esta presión. Él mejoró la postura, pero esta presión en el antebrazo sobre el recorrido del nervio cubital es la causante de muchos síntomas de lo que es el túnel cubital. Siempre que le proponemos algo al paciente que tiene algún significado positivo, es
mejor tomado, eh, acción con intención, ¿sí? Y generar un contexto positivo también en nuestro lugar de terapia y en el momento que le pedimos que haga los ejercicios del día también. Esta es una diapositiva de Robin Bigley. Y ser capaces de no ser tan invasivos con todo lo que tenemos para hacer y para dar en las primeras sesiones, sino de tener a veces la capacidad de contemplar, escuchar, brindar contención y ser muy delicados, y a veces para mí, que soy muy manual para trabajar, me toca solamente tocar solo con la mirada. Muchas gracias por la invitación, obrigada. Eh, Ha sido muy, muy lindo poder compartir esta parte de mi trabajo con ustedes. Fernanda, quero te parabenizar pela excelente aula, muy esclarecedora, muy rica, ¿sí? Y completa. Muchas gracias. Sobre las compresiones de C7 a T1, de hernia Sí. discal, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario donde hay una cirujana de mano, hay especialistas en ecografía y en resonancia, neuroresonancia, excelentes. Trabajamos con una neurofisióloga que hace electromiogramas de un lujo asiático total, muy bueno realmente, y cuando yo recibo a estos pacientes de este grupo, tenemos un diagnóstico diferencial previo realizado por tanto la cirujana de mano y miembro superior como los especialistas en imágenes y en neurofisiología. Y muchas veces nos encontramos en los pacientes que tenemos que no encontramos que sea concluyente ninguno de los estudios complementarios, y en esos casos los pacientes van a este tratamiento más funcional. Cuando es muy clara la hernia o muy clara la compresión a nivel proximal, ya lo tratamos con una cervicobraquialgia que en la segunda etapa, donde disminuye un poco la sintomatología, se parece mucho al tratamiento, por ahí más enfocado desde el cuello, desde la columna cervical. Y lo que hacemos clínicamente, la verdad que las maniobras ortopédicas están un poquito en discusión sobre su especificidad y su resultado positivo, pero ante la duda usamos maniobras de compresión cervical para ver si están ahí. Creo yo que las compresiones cervicales son mucho más floridas, mucho más intensas en su sintomatología que las compresiones estas difusas posturales en varios segmentos. No sé si respondo a la pregunta. Sí. Fernanda, usted fue muy esclarecedora cuanto los síntomas del túnel cubital del multifactorial, ¿sí? ¿Usted tiene experiencia con férula para codo? Bueno, cuando la férula que se utiliza habitualmente para el tratamiento del túnel cubital es en 30 grados de flexión. Si el paciente la utiliza de modo diurno, eso va a generar un aumento también de la posición que queremos evitar. Tiene que ser muy claro, por ejemplo, de un origen traumático o que haya generado una inflamación a nivel local, donde uno realmente crea fervientemente que lo que tiene que evitar es la movilidad del codo para que ese nervio no se siga inflamando. A eso nos ayuda mucho el diagnóstico por imágenes, porque si lo que vemos es una inflamación producida por un aumento de tensión en toda la cadena postural, la verdad es que la férula no nos ayuda tanto, porque está bloqueando un eslabón y eso va a generar más tensión en el resto. Así que Sí. prácticamente no la usamos. Sí utilicé una vez, pero de modo nocturno,
únicamente, y era una férula en 90 grados, porque era un episodio traumático. Lo que hicimos fue dejarle un espacio para que no comprima la superficie de la férula, y tenía una mejor posición de reposo del brazo. Y fue un solo caso, una experiencia positiva, con alivio del dolor a los 10 días y de la sintomatología. Pero lo que nos pasa con esa férula en 30 grados es que entendemos que no colabora con el resto de la cadena. Sí. Entonces, usted tiene éxitos con liberación miofacial, con educación postural. Sí. Nosotros ampliamos un poco lo que es el Sí, foco, claro. tomamos al nervio en todo su recorrido y trabajamos desde ahí. Y la verdad es que incluso en casos de inestabilidad del nervio, y en casos de un ganglión que había presente en el canal, un guitarrista que además es ingeniero, entonces él desconfiaba mucho de la cirugía y no quiso operarse, y él tocaba tango en la guitarra, y logramos trabajar todo lo que era la dinámica del miembro superior, y que logramos que quede sin síntomas, que recupere fuerza muscular. Era un paciente que tenía síntomas motrices, y logramos que quede sin síntomas. En la mayoría de nuestros pacientes que presentan síntomas motrices leves no reciben tratamiento quirúrgico. Y por otro lado, pacientes que tenían un anconio supernumerario que invadía el canal epitrocleo craneano, un anconio aberrante, o pacientes con un angioma o con un vaso mayor, ellos van a tratamiento quirúrgico. Todo eso lo podemos ver con las imágenes. Entonces, siempre que recibo el paciente, está estudiado y está diagnosticado lo más profundamente posible. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles las técnicas manuales além da liberación miofacial que usted usa? Yo estoy formada en el método STECO. Soy terapista certificada en método STECO, que es una técnica de manipulación de la fascia, y también estoy formada informalmente por Janine Aró en lo que es la liberación miofacial de la fascia más superficial. Pero creo que hoy por hoy, si ustedes trabajan en equipo, por ejemplo, con un osteópata o con un terapista manual, pueden trabajar diferentes técnicas de abordaje sobre tejido conectivo. Y el mismo movimiento, el mismo ejercicio activo, a través de los estímulos de tensión y de equilibrio, también es un, entre comillas, modificador de lo que es la fascia, la elongación, la tensión. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos esos pacientes que están envasados al vacío, no sé si se entiende el término, como en el supermercado, están todos apretados, y ese músculo, cuando se contrae y necesita expandirse, encuentra una fascia muy poco elástica que no lo deja contraerse. Eso le hace generar mucha más gasto de energía, trabajar con menos oxígeno disponible, un montón de cosas, con lo cual, nada, el hecho de ir elongando, trabajando, fortaleciendo, también va generando modificaciones de tejido conectivo. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Fernanda, por tu presentación. Me parece que se fue súper clara y muy, muy detallada, así que gracias. Yo tengo una pregunta para hacerte, pero bueno, antes me parece que está bueno destacar varias cositas que dijiste, súper importante para el abordaje de este tipo de pacientes, o sea, abordar la causa y
poder ampliar un poco el foco. Justo en uno de los encuentros anteriores leímos un artículo que hablaba un poco de esto, y todo lo que dijiste viene a colación a esto, ¿no? De poder ampliar el horizonte y la mirada. Así que genial. Y bueno, después me pareció súper interesante esto de abordar las emociones, ¿no? Porque estos son personas que este tipo de sintomatología interrumpe mucho su actividad cotidiana, sobre todo esto, como vos decís, ¿no? Deportistas, músicos, y que uno a veces, yo no tengo tanta experiencia en el abordaje de músicos, sinceramente, entonces, cuando por ahí me toca a uno, digo, bueno, ¿cómo lo acompaño en ese proceso o qué estrategias le puedo dar para decir, bueno, hacer un balance entre la actividad y el descanso, ¿no? Y un poco a eso viene mi pregunta. ¿Cómo orientan al paciente tan sintomático, sobre todo por ahí los músicos que tienen una actividad muy intensa, ¿no? O que se dedican a eso y es su fuente de entrada económica. Entonces, Bueno, ¿cómo uno orienta a ese paciente? muy buena tu pregunta, muchas gracias, Paula. Bueno, lo principal es que la mayoría de el ambiente médico lo que dirían es, bueno, señor, ¿le duele? No lo haga, deje de tocar. Y más allá de que es su medio de vida, la angustia que le genera no poder expresarse, porque eh, yo recuerdo los 2 meses o 3 que no pudimos abrir consultorio el año pasado, y lo que me generaba a mí no poder hacer mi actividad por causas ajenas a mí. Porque uno lo entiende, digo, si me quiero tomar vacaciones o no sé, tuve un problema y me tengo que quedar en casa un tiempito, pero tener la imposibilidad de hacer lo que uno le gusta, sabe hacer y que genera también una especie de circuito relacionado a la identidad, a quién Tal uno cual. es, a lo que uno ama y demás, es muy difícil. Nosotros lo que le proponemos no es que dejen de tocar, sino que reduzcan complejidad de lo que tocan, tiempo. Muchas veces le proponemos que hagan breaks cada 15 minutos. El músico es como el estudiante de medicina, se tiene que sentar 8 horas sin parar a estudiar todo lo que pueda, porque mientras más estudia, mejor se siente consigo mismo. Entonces, explicarle y cambiar un poquito de, bueno, en vez de tocar como venías tocando, vamos a tener que bajar esa carga, dividirla en bloques y evitar las cosas que te hacen doler más, como por ejemplo en el caso de las guitarras, que tienen esta flexión desde la postura, pero también desde las cejillas o las cosas que son más difíciles, tratar de cambiar un poquito, que no se hagan durante un tiempo e ir introduciéndolas en la medida que hay una mejora de la sintomatología. Para mí es el punto clave, decir, entiendo lo que haces, y voy a tratar de ayudarte a que lo vuelvas a hacer, aunque ahora te parezca difícil, imposible o incluso doloroso. Y con respecto al manejo de las emociones, creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es estar totalmente centrado o centrada en que estamos al servicio del otro, somos profesión de servicio, y que esto no es personal, que si el paciente viene angustiado, si viene demandante, si viene enojado, si viene deprimido, no es personal, no es con nosotros ni con nuestro trabajo, sino que forma parte de algo más grande. Y en segunda instancia, decir, bueno, voy a tratar de ayudarte, veamos cómo podemos andar este camino, porque supongamos que en la primera sesión le tiramos todo. Esto es multicausal, multidimensional. Esa persona puede pensar que esto no se cura nunca de tanta cosa que tiene. Entonces, cuidar mucho las palabras, cuidar la enunciación, la manera en la que hablamos, de decir desde el lado positivo. Esto no es, uy, acá en Argentina se dice estás detonado, quiere decir que estás muy mal, y es una palabra de uso hasta cómico, gracioso. No usar palabras como daño, uy, qué mal que estás, sino eso me lo guardo, y tratar de hacer foco en lo positivo, de decir, bueno, ok, vamos a tratar de salir de esto, tal vez te parece muy difícil, tenemos que atacar varios puntos y vamos a ir peleando de a una en las batallas. Y elegir qué prioridades
para eso ayuda mucho la terapia manual, porque eso genera un alivio en el momento. No es a largo plazo, no lo va a mantener solo en la terapia manual, pero en el momento, el hecho de poder respirar un poco mejor, de poder tener menos tensión, abre una puerta muy interesante para el vínculo con el paciente. Perfecto. No, y después otra cosa que me pareció también súper interesante que dijiste es esto, ¿no? En relación al cambio de hábitos y poder mirar la salud en su totalidad, ¿no? Y empoderar a la persona a que, bueno, acompañarlo en esa búsqueda de otros recursos, como bien dijiste, cambios de alimentación, cambios de rutina, también ahondar también en las rutinas de sueño, si esa persona está descansando, qué está llevando al cuerpo a tanto nivel de estrés, ¿no? Así que eso otro punto. Y tal vez otra pregunta también, ¿cómo uno aborda esto se me ocurre la terapia espejo, que tal vez es el recurso que más tenemos sobre la mesa, pero posiblemente vos tengas algunos otros o el resto? ¿Cómo uno abordaría esto de la reorganización cortical, ¿no? De darle nuevos patrones de movimiento, y que ese movimiento, o otro feedback, ¿no? Al cuerpo, que tal vez la persona está acostumbrada a que el movimiento per se, o el tocar el instrumento, o realizar la actividad, ya le devuelve una sensación negativa, ¿no? Le da una información negativa al cerebro. Bueno, las fotos que ven con las líneas de colores son Sí, fotos que con el mismo ilustrador del teléfono, en el momento yo voy mostrándole los ejes y cómo está descargando su peso. bien. Y un ejemplo muy claro de cuando se sientan, ellos se sientan y tocan como tocan siempre, cada uno elige. Por eso ven algunas posturas como que están muy así, o Sí. algunos clásicos por ahí están mucha tensión hacia arriba. Eso va a depender depende de lo que toquen el Fernanda, instrumento y el... Hola. Sí. ¿usted trabaja los estabilizadores de hombro, core, Mira, core? voy a decir algo para que se quede contenta Renis. Desde el piso pélvico, desde la planta de los pies para arriba, todo. Mucho trabajo de zona media, no en trabajo de plancha, pero sí de activación. Antes de pedirle fuerza, tiene que Sí, activarse ese músculo. Y sí, ese estímulo que me dice Paula, cómo podemos trabajar a nivel de la corteza, el músculo tiene una relación sumamente directa con el sistema nervioso central. El músculo y el cerebro es como casi sí, tienen vínculos súper fuertes, porque no solamente está lo involuntario, que lo tiene todo el cuerpo, sí, el sistema nervioso autónomo, que lo tiene todo el cuerpo, sino que tiene el sistema nervioso voluntario, o sea, la actividad cortical voluntaria, no la tienen todas las tejidos del cuerpo, la tiene el músculo, entonces tiene un diálogo muy directo. Y cuando uno le da un estímulo que no es visual, sino que puede ser propioceptivo, de apoyo, de ujú, descarga de peso, de alineación, trabajando con la respiración, hay una reorganización, una nueva posibilidad. Y, por ejemplo, esta semana me pasó con un paciente en telerehabilitación que está en un pueblito de una provincia de Argentina, y hacemos sesiones eh, por videollamada, que es guitarrista y tiene una sintomatología del nervio cubital, y no podía creer, porque él tenía dos opciones para sentarse y tocar la guitarra, y no podía creer la comodidad que sentía en una propuesta que era nueva, que ni siquiera era de un profesor de música, sino que venía de una profesional de la salud, y me dice, no puedo creer lo cómodo que me siento, no quiero volver a tocar, no me quiero volver a sentar como estaba antes. Y después yo también hice la formación en FNP, Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. ujú. Entonces, para mí todo es progresión, todo es secuencia, todo es activar patrones, y todo es estabilización rítmica, estabilización dinámica. Desde esa base vamos armando un poquito esa postura. Y desde la planta de los pies, muchísimo. Me pasa con pacientes de fractura de radio, que están trabajando en la mesa de mano y están apoyados en la punta del hálux.
y yo los corrijo, le digo, no, planta de los pies, isquiones, espalda, y bueno, a partir de ahí trabajamos mejor. No solamente con estos pacientes, digamos. El tema de brindar un buen apoyo y una buena sensación también es importante. En cuanto a lo que es terapia del espejo, eso lo hacemos dentro de una progresión, pero yo creo que mi fuerte es mucho más el estímulo propioceptivo, donde me siento más cómoda, más libre para trabajar, y desde la parte también respiratoria, que realidad virtual, que alguna vez me quise meter, o visualizaciones, o meditaciones, que a veces las recomiendo, pero yo no me siento tan cómoda o tan confiada para trabajar en esa área. Perfecto. Sí, perfecto. Ya son 9:26. ¿Qué pasó? Pues, Fernanda, gustaría más una vez de agradecerte. Muchas gracias. Vuelva siempre, ¿sí? Ahora vuelva cuando quisieres, por favor. Bueno, muchas Fue gracias. muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, un placer.